Ya estoy cansado de arena y la corrupción. Con lo mismo de siempre no hay solución. Es la misma. La presidencia por la corrupción. Gran Alianza por la Unidad Nacional gana. Bienvenido, candidato, un gusto. Bueno, muchas gracias, William, muchas gracias a todos los que nos invitan aquí de FUSADES, a los panelistas, muchas gracias a todos los asistentes y a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de transmisión. Voy a reiterarles que si no estamos permitiendo los aplausos, pedimos que los aplausos se queden para el final de la actividad. Eso se ha hecho prácticamente también con todos y eso es una diferencia, digamos. No trajimos barra, ¿no? Gracias. Vamos a iniciar entonces la primera ronda con la doctora Elga Cuellar, que tiene que ver con la parte del área social. Muy buenos días, bienvenido a FUSADES. Tenemos muchísimo interés en conocer sus propuestas en el área social y déjeme primero comenzar haciéndole un planteamiento muy breve. 1/3 de la población salvadoreña vive en situación de pobreza y la generación de empleo es insuficiente. Este es el contexto que puede explicar por qué 2 de cada 5 jóvenes de 15 a 29 años han considerado la posibilidad de irse del país, quieren emigrar. Quien gane las elecciones encontrará restricciones fiscales importantes para implementar la política social, por lo que es importante priorizar. Si usted fuera electo presidente, ¿consideraría que una política de asistencia, como la del programa Bienestar Social, que recientemente se ha anunciado en los spots de televisión y radio, que tiene elementos de voluntariado y claramente de asistencia, a mí me gustaría saber, y creo que al público también, si consideraría que una política de asistencia como esa es suficiente para acabar con la pobreza? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias doctora por la pregunta, muy pertinente y sobre todo porque es coyuntural y es un programa que recién hemos lanzado, el programa de Bienestar Social. Bienestar Social realmente no es un programa, Bienestar Social es una sombrilla sobre la que queremos basar todos nuestros proyectos sociales y nuestros programas sociales y nuestros objetivos sociales. Normalmente cuando hablamos de programa social, hablamos de programas en algunos casos asistencialistas, o en otros casos hablamos de proyectos o objetivos, como por ejemplo, cuál es nuestra política educativa, o cuál es nuestra política en el tema de salud, o cuál es nuestra política, incluso, yo sé que es otro tema, pero en el tema de seguridad, por ejemplo, o nuestra política económica para generar empleos, que al final todo viene a redundar en eso, en el bienestar social. Lo que nosotros hemos querido hacer con el proyecto de bienestar social y con meterlo en una sola buchaca todo, es porque a diferencia de pensar en cada política como algo específico, como algo separado de lo otro, lo que hemos querido ver transversalmente. Normalmente las políticas tienen objetivos puntuales. Por ejemplo, si planteamos una política de generación de empleo, hay alguien que se puede plantear, vamos a generar tantos empleos. O de repente si hay alguien que pone una política económica, dice, vamos a crecer tanto % del PIB el próximo año. O si alguien plantea una política educativa, dice, vamos a bajar la deserción escolar en un tanto %. Pero nosotros hemos querido pasar de los objetivos y pasar a la razón de ser del Estado. Y la razón de ser del Estado realmente no es generar empleos, no es bajar la deserción escolar, no es ninguno de los puntos característicos de cada política, sino que la razón de ser del Estado es generar bienestar social. Dentro del bienestar social está todo. El bienestar social no engloba una política asistencialista de llegar con un voluntariado y regalar o tener una jornada médica o atender odontológicamente a un grupo de pacientes, sino eso es una de las acciones que pueden tener objetivos puntuales, pero lo importante es que generemos el concepto como Estado de bienestar social. Yo les quiero hacer un poquito de memoria y quiero que ustedes se imaginen un poco una sociedad humana primitiva, es decir, antes de que existiera el Estado. Y pensemos cómo era una sociedad humana, es decir, bueno, teníamos cosas que queríamos, uno podía hacer, otro tenía algo que quería hacer, otro consideraba su terreno, su propiedad privada, pero no había nadie que se lo garantizara. Cuando los seres humanos decidimos crear un Estado, decidimos crear el Estado precisamente para que el Estado nos garantizara esas cosas básicas que todos necesitamos. Es decir, ¿quién iba a hacer la calle? Yo, mi vecino, mi amigo, el que tiene más dinero, el que tenía menos. No, la iba a hacer el Estado. Evidentemente, para hacer esa calle, el Estado tenía que cobrar impuestos para poder hacer la calle. Entonces, en el concepto de Estado más básico,
lo más importante para el Estado es cuál es su finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué existe el Estado? ¿Por qué pagamos tantos impuestos para que exista este cuerpo de burocrático gigantesco en donde hay más de 90 carteras y donde al final de cuentas cada cartera se enfoca en el logro de algunos objetivos puntuales, pero que al final ¿a dónde vienen a caer? Entonces, lo que nosotros queremos, y por eso lanzamos la política, por eso lanzamos el nombre de la sombría que cubre todas las políticas, programas del gobierno, es el bienestar social, que es el fin, la finalidad, la razón de ser del Estado y la razón de ser que será de nuestro gobierno. Por eso ponemos la política de bienestar social. Ahora, usted me hablaba algo del asistencialismo. Nosotros estamos claros de que el asistencialismo no resuelve un problema permanentemente, sino que es más básicamente como un bombero, que cuando hay un fuego llega y lo apaga. Pero tenemos bomberos. Es decir, no es que vamos a hacer un Estado que lo que va a tener es un montón de equipos de bomberos que van a llegar a apagar fuegos, pero tenemos que entender que a veces hay fuegos. Por ejemplo, a veces hay epidemias. Hace poco hemos tenido algunas epidemias que el Ministerio de Salud ha ocultado, por ejemplo. Hemos tenido varias epidemias que han sido ocultadas, de fiebre tifoidea, por ejemplo, de dengue, y simplemente se han ocultado los números y hemos vivido las epidemias. Estoy seguro que muchos de ustedes conocerán algún familiar o amigo que ha tenido dengue o fiebre tifoidea o algunas de esas enfermedades en los pasados meses. Han sido epidemias que han sido ocultadas por el Ministerio de Salud, cuando esas epidemias se pudieron haber tratado llegando a las comunidades que la última vez que recibieron una atención de salud probablemente fue nunca, porque el hospital más cercano queda a 4 horas de camino, porque para entrar a esa comunidad hay que entrar por una calle de polvo de varios kilómetros. El dinero para ir a pasar consulta es inaccesible para muchas personas. Entonces, que tengamos una red gigantesca de voluntariado dispuestos a llegar a las comunidades, a llegar con odontología, con oftalmología, con salud preventiva, sobre todo, que ahorra mucho dinero de la salud curativa, porque es mucho más barato prevenir una enfermedad que curarla. Eso creo que no es de menospreciarse, más bien creo que es de promocionar y decirle a la gente: unámonos todos los salvadoreños, no solo en voluntariado, sino que unámonos en cada uno en su trinchera, los ingenieros en ingeniería, los arquitectos en arquitectura y los médicos en medicina, pero unámonos los salvadoreños para sacar nuestro país adelante. La parte de atención, por no llamarla asistencia, la parte de atención médica es una parte muy importante, pero no es la parte principal. Para nosotros, incluso si queremos hablar de política social per se, y aquí pues me muevo un poco de la pregunta inicial, para nosotros el eje principal de nuestra política social es la educación. No se puede desarrollar, y creo que todos estamos de acuerdo aquí en que no se puede desarrollar nuestro país si no se le apuesta a la educación, primordialmente. Y sobre todo, si le queremos apostar a la educación, le tenemos que apostar a la educación en la primera infancia. ¿Por qué? A la educación inicial. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente, no es algo que me tengo que venir a enseñarles o a inventar yo. Está demostrado científicamente que entre 0 a 5 años es donde más el retorno de inversión de lo que se pone en educación es muchísimo mayor al resto, porque la neuroplasticidad del cerebro del niño está más apta para desarrollarse en ese momento. Incluso nosotros hemos ido más allá. Mi esposa es especialista en psicología prenatal, y ella, que está dirigiendo este programa de bienestar social, o más dicho, esta sombría de programas de bienestar social, me dice: donde más tenemos que invertir no solo es en los niños, en educación inicial, sino en educación prenatal, que fortalece el vínculo afectivo entre una madre con su bebé antes, cuando todavía está en el vientre. Por ejemplo, la alimentación, y ahí tal vez nos pasamos al tema de salud, pero por eso es que hablamos que todo es transversal y todo va dentro del bienestar social. Solo el hecho de que nuestras madres embarazadas tomen ácido fólico en el embarazo nos va a dar un resultado tangible para este muchacho que luego de nacer va a crecer y luego va a ser un bachiller y luego un profesional. El resultado, la rentabilidad social, la rentabilidad para él, la rentabilidad para su familia y la rentabilidad incluso para el país va a ser mucho mayor
si su madre tuvo ácido fólico en el embarazo. Entonces, cuando vamos a repartir pastillas de ácido fólico, por ejemplo, no es un proyecto asistencialista, porque asistencialismo sería irles a, qué sé yo, a regalar dulces. Pero cuando damos ácido fólico, estamos invirtiendo en educación y en salud. Estamos invirtiendo en el desarrollo del cerebro en el momento que se está aún formando en el vientre materno. Una buena alimentación, por ejemplo, si hablamos de nutrición, una simple atención de un nutricionista a una madre embarazada nos puede cambiar todo el espectro de cómo esta persona va a ser en el futuro. Porque si su cerebro se forma bien, si su sinapsis se forma bien, si todo su sistema nervioso se forma bien, si el vínculo afectivo de una madre con su bebé se forma bien. Hay estudios que demuestran que si una madre está en estrés, el nivel de cortisol que recibe el bebé, el nivel de hormonas, de adrenalina, nocivas que recibe el bebé, va a tener un resultado negativo en el niño o en el joven que va a ser después. Entonces, para nosotros, esto de bienestar social es una sombría que hace transversal toda la inversión, porque al final de cuentas no se puede tener desarrollo económico, que logramos hablar luego, pero no se puede tener si no tenemos educación. No se puede tener educación si no tenemos salud. No podemos tener empleos o capacitar a nuestros jóvenes para los empleos del futuro, que lo vamos a hablar en un rato, si no tenemos jóvenes alimentados, jóvenes capacitados, jóvenes atendidos, jóvenes que han recibido una buena educación inicial, una buena educación primaria y una buena educación secundaria. Eso incluye reformar nuestras escuelas, incluye dignificar el magisterio, incluye unificar las bases de datos de educación y salud. Al final de cuentas, solo si unimos transversalmente todas las carteras del Estado en función del bienestar social, es la única forma que vamos a sacar nuestro país adelante. Excelente, gracias.